Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guillermo Vega Zaragoza y pues estamos aquí en otro episodio de Teclas y pues ahora pues vamos a abordar un tema relacionado con la cultura, con los libros, pero sobre todo con una labor muy importante que a veces, pues los que estamos metidos en el ámbito cultural, literario, pues lo vemos muy alejado y sin embargo, pues tiene mucha relación, sobre todo con el ámbito educativo y cultural, que pues es parte de los temas que también tratamos aquí en el canal. Entonces, pues es para mí un gusto estar con la arquitecta Roxana Fabris, que es, pues bueno, es presidenta de una fundación que pues está realizando una actividad muy importante entre una población que pues a veces, pues bueno, que todos conocemos, todos vemos todos los días y que sin embargo no tendemos a ponerle importancia a la cuestión de la preparación y del desarrollo y sobre todo de la educación de ese público. Entonces, pues muchas gracias, Roxana, por aceptar la invitación de estar aquí en el canal y pues es para mí un gusto estar contigo. Si quieres, ahí creo que ahí está. Exactamente. Al contrario, muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación, por poder platicar un poco de este mundo que nos apasiona y que se juntan dos mundos, la construcción y la educación y la cultura con todo lo que tú haces a través de tu canal. Sí, pues bueno, pues entremos directo al punto. Eh, Platícanos el origen y la actividad principal, y luego pues ya vamos platicando, también vamos a platicar acerca de ti, cómo fue que llegaste a la fundación. Digo, ya tienes tiempo como presidenta, supongo que entraste cuando estabas en la primaria. Este. Más o menos. Pero también ha sido muy interesante pues tu actividad profesional y sobre todo esta relacionada pues con este tipo de organizaciones que realizan pues una actividad, ¿no? Pues diferente, ¿no? Y que también es muy necesaria y que a veces no le ponemos la debida atención. Pues adelante, querida Roxana, ¿cómo nace y qué es lo que hace la fundación que tú presides? Claro que sí, pues mira, la fundación se llama Construyendo y Creciendo, que además Ajá. es un nombre que traduce perfectamente lo que hacemos y lo que hace la educación, construir y crecer. ¿Y qué Ujú. es lo que hace esta organización que nació en 2006? Estamos por cumplir 19 años y comenzar nuestra celebración de 20 años ya llevando esta labor. ¿Y qué es lo que Ujú. hacemos? Dar educación y capacitación principalmente a los trabajadores de la construcción, estos albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, todas estas personas que literalmente construyen nuestro México, que construyen nuestro mundo y que sin embargo tienen un gran rezago educativo que quizás no imaginamos. ¿Cómo lo Ujú. hacemos? Colocando aulas de estudio, salones de clase dentro de las obras en construcción, para que estos trabajadores puedan estudiar antes o después de su jornada laboral, que además, como te podrás imaginar, es una jornada tremendamente extenuante y que Sí. ellos dediquen tiempo después de un trabajo físico de tantas horas a estudiar, nos habla de las personas increíbles que son. Y me preguntabas cómo nace esta iniciativa. Seguramente como muchas organizaciones, muchas fundaciones, nace de una voluntad individual que después se convierte en un esfuerzo comunitario e incluso pues a nivel ya nacional. Un Ujú. joven ingeniero, Pepe Chabot, mientras estudiaba ingeniería, trabajaba en una obra en construcción y él se da cuenta de que sus compañeros en algunos casos no ganaban la cantidad de dinero que tenían que ganar. Entonces él en esta ilusión de la juventud dice, pues Ujú. voy a poner una manta donde diga cuánto debe de ganar cada nivel dentro de la obra. Entonces, pues el media cuchara debe de ganar tanto, el cuchara tanto, el cabo, el albañil, etcétera, etcétera. Llega la siguiente semana y se da cuenta de que pasa lo mismo, no reciben la cantidad suficiente y no se dan cuenta. Y entonces lo que realmente entiende es que no sabían leer y escribir, no sabían contar el Ujú. dinero. Entonces no importaba las mantas que pusiera si las personas no sabían leer y escribir. Y él en lo personal comienza los viernes por la tarde
a darles clases de alfabetización. Invita después a su novia o su esposa ya, a la mamá, al hermano, al primo, al amigo, y 20 años después somos una organización que hemos colocado cerca de 300 aulas de estudio ya en diferentes obras en construcción, prácticamente a nivel nacional. Estamos ya en 28 estados de la República, logrando atender a más de 30,000 personas en este tema educativo que pues tanta falta le hace a nuestro país. Uy, pues qué interesante, digo, suena como para escribir un libro o hacer una película, Sí, ¿no? sin duda, porque además, decía, es un sector, ya lo comentabas tú, que todos conocemos, Ujú. pero que jamás volteamos a ver ni nos preguntamos cuál será su situación académica o su situación de vida, ¿no? Sí, pues ahora sí que para los compañeros escritores y escritores en ciernes que nos siguen en el canal, porque a veces se quejan de que no hay historias que contar, pues esa historia es, y sobre todo historias positivas, ¿no? Sobre nuestro país y sobre personas así como el fundador de esta institución. Ahora, nada más, esa es la actividad principal que se dedican. Digo, no porque sea muy Ya con fácil eso. y no se lleven tiempo, pero eso es lo que hacen ahora. ¿Cómo se participa en ella? ¿Cuál es la vinculación con las personas? Digo, porque pues bueno, es una organización no gubernamental, y pues bueno, ¿cuál es la vinculación tanto con pues personas, empresas del sector privado y pues también con el gobierno? Claro, mira, ahorita que preguntabas, oye, eso es lo único que hacen y que como bien dices, con eso ya sería suficiente. Ajá. Mira, la organización nació para dar alfabetización ciertamente a estos trabajadores, para darle un poco de contexto a tu auditorio. El sector de la construcción más o menos está integrado como por 3 millones de personas, depende de cuánta obra pública se esté haciendo, cómo sube o baja, pero es el segundo sector industrial en nuestro país, la segunda actividad económica en nuestro país con mayor rezago educativo. Solo detrás de los agricultores y los pescadores vienen los trabajadores de la construcción. A nivel nacional, los mexicanos tenemos aproximadamente 9,1 años de escolaridad. Esto es, tenemos la primaria, la secundaria y estamos iniciando un pedacito de la preparatoria en promedio. En lugares como la Ciudad de México, como Monterrey, incluso se llega a 11 años de escolaridad, prácticamente la preparatoria terminada. Entre los trabajadores de la construcción, el promedio de escolaridad es quinto de primaria. Ajá. Así de dramático es el rezago educativo. Y 1 de cada 10 albañiles aún no sabe leer y escribir. Algunos de ellos incluso ni siquiera hablan español. Tenemos casos en algunas aulas en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, de trabajadores que vienen de los estados más pobres de la República, Chiapas, por ejemplo, y ellos hablan tzotzil. Y llegar a una gran ciudad, trabajar en una obra en construcción sin siquiera hablar español debe ser un reto enorme. Yo quiero que Claro se que sí. imaginen las personas que nos están viendo o escuchando Ujú, hoy, que lleguen a un lugar donde no hablan el idioma, no conocen las letras siquiera, que llegaran ujú, quizás a ujú. China, Japón, y que no supieran ver el letrero del camión, no supieran leer un letrero que dice no cruces esta línea por tu seguridad. Eso es lo que Ujú. viven estas personas y lo que queremos, pues de alguna manera, ayudar a remediar en las aulas. Y estas aulas trabajan en 3 ejes principales: educación de calidad, educación académica, que va desde alfabetización hasta preparatoria ya hoy en día. Y me preguntabas cuál es la relación con el gobierno. Bueno, pues tenemos un convenio de colaboración con el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, para que la educación que damos en las aulas tenga certificación oficial, que las personas que cursen primaria o secundaria tengan su certificado, como el que tuvimos nosotros de niños, y puedan seguir adelante. El segundo de los ejes que tenemos es educación para la empleabilidad. Anteriormente era capacitación laboral, cursos de albañilería, de plomería, de electricidad, para que ellos mejoren sus habilidades y puedan ser más productivos y más eficientes, pero hoy le llamamos educación para la empleabilidad. Darles Ujú. aquellas habilidades y herramientas que les permitan obtener un mejor empleo, más sostenible, mejor remunerado. ¿Cuáles son? Aprender a usar la computadora, aprender a hacer una videollamada, leer planos, hacer un presupuesto, incluso los temas de inteligencia artificial. Hoy estamos dando ya también en las aulas cursos de inteligencia artificial para la vida cotidiana,
para que esta brecha que parece que se abre cada vez más entre quienes manejan y no manejan la tecnología, bueno, pues tratemos de acercarlos un poquito y no les dé miedo platicar con Alexa, con Siri, con Meta, con todas estas, oye, ir al supermercado y poder utilizar la caja de autopago, estas cosas que quizás para ellos se veían lejanas, podérselas también hoy acercar. Y el tercero de los ejes es educación para la salud y el desarrollo humano. Nos dimos cuenta que no bastaba con que fueran mejores estudiantes y mejores trabajadores. Tienen que ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores mexicanos, mejores padres de familia. Y en este eje les damos talleres y pláticas sobre autoestima, liderazgo, trabajo en equipo, manejo de emociones, manejo de ansiedad, un poco de escuela para padres y autocuidado de salud en temas de salud sexual, salud visual, nutrición y todo esto que les permita pues tener una educación bastante más integral y al final de cuentas lo que es el objetivo de la organización, que eleven sus índices de desarrollo humano. No solamente que tengan el sexto de primaria, sino que además de todo puedan ser una influencia positiva para sus hijos, para sus familias y para sus comunidades. Ah, pues es muy bueno. Ahora sí que ya, ya entiendo, pues sí, es muy amplio y pues bueno, se han ampliado mucho. Digo, es interesante pues saber la magnitud pues del universo en el que ustedes trabajan y que pues todavía sigue siendo demasiado, ¿no? O sea, apenas a ustedes, digo, con todo el trabajo que realizan, pues apenas, ¿no? Se está iniciando y apenas está pues afectando, ¿no? Llegando a ese público que ustedes tienen como meta. ¿Qué experiencias que nos pudieras compartir hay en relación con, pues, la respuesta que han tenido de los propios, pues, de los propios trabajadores, de los propios albañiles, ¿no? Porque a veces uno piensa, y sobre todo yo pienso en la cuestión de lo extenuante que es el trabajo, ¿no? O sea, porque pues empiezan muy temprano, es muy cansado y pues luego ya no queda tiempo, digo, me imagino, porque pues uno con el trabajo intelectual también se cansa, pero no se compara con el gran trabajo físico, sobre todo porque, pues bueno, pues ellos son verdaderos, digo, sin agraviar ni nada, pero son verdaderos toros, ¿no? Están bien dados y ya uno queriendo levantar el garrafón del agua y ellos levantan tabiques, levantan bultos, levantan pues edificios, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta? Pues bueno, me imagino que al principio pues sí debe de haber sido muy rara, pero pues ahora, ¿cómo lo reciben los trabajadores? Mira, es un reto constante el que tenemos que hacer para convencer a las personas del valor de la educación. Y te diría que no solamente a los trabajadores de la construcción, me parece que es algo que sucede a nivel nacional en todos los sectores, donde las personas quizás no damos el valor a la importancia que tiene la educación y la capacitación, por diferentes razones, seguramente culturales, sociales, que nos podríamos echar la hora entera platicando sobre eso, pero este sector también tiene esta situación. Entonces, parte de la labor de la fundación cuando llegamos a una obra para instalar un aula es poder platicar con ellos por qué es importante estudiar. Los adultos en general, ellos desde luego, queremos una retribución inmediata del esfuerzo que hagamos. Yo quiero que si voy a estudiar mañana mismo tenga mejor chamba, gane más dinero, tenga mejores oportunidades. Así es que hay que concientizarlos de este tema, el poderles dar también algunas capacitaciones técnicas, como el tema de lectura de planos, por ejemplo, cuando un trabajador aprende a leer planos, prácticamente se acaba de abrir una puerta inmensa para ir creciendo dentro de la obra. También tenemos que concientizarnos de que la educación es un derecho. Muchas veces no Ujú, entienden cómo que es un derecho. Es gratuita, bueno, claro que es gratuita, pero lo que no es gratuito son las computadoras y el internet y el profesor y demás. Pero ujú. para ellos todo lo que hacemos en las aulas es gratuito. Eso es importante también. Bien lo Mm. mencionabas, somos una fundación privada, una organización no lucrativa que vivimos de donativos de empresas del sector de la construcción, donativos de la sociedad civil, donativos individuales, participamos en convocatorias, en fin, andamos buscando siempre cómo allegarnos de recursos. Pero una vez que un trabajador da ese paso en el aula, yo siempre hasta físicamente les digo, cuando das ese paso para entrar en el aula, la vida les cambió en ese momento.
Y quiero decirte que hoy, en los últimos 3 años, la fundación ha tenido mayor número de mujeres estudiantes que hombres, 51-49. Pero a pesar de ser un sector eminentemente de hombres, 9 de cada 10 personas que trabajan en la construcción son hombres. Cada mujer que ve que hay un aula en su obra dice, yo tengo que estudiar. ¿Y por qué? Porque quieren ser un ejemplo para sus hijos, quieren ayudarlos en las tareas, quieren superarse dentro de la construcción y dentro de la vida. Entonces, es una labor, yo creo, de las más importantes para la fundación, el concientizar a las personas de que pueden estudiar, de que vale la pena estudiar, de que vale la pena dedicar este tiempo, y de ahí lo exitoso del modelo de colocar el aula en su lugar de trabajo, para que venzan los obstáculos que tenemos los adultos para estudiar, el tiempo, la distancia y el dinero. Para ellos no tiene costo, pero además está ahí. Y además de que decías que dedican todo un día a trabajar, un esfuerzo físico tremendo, muchos de ellos viven a hora y media de Claro, donde sí. trabajan. Algunos se quedan a dormir en campamentos dentro de la obra. Y estas historias que mencionabas que vale la pena hacer una película, tenemos muchas, afortunadamente. Y te Ujú, platico muy rápidamente una de ellas, un estudiante que se llama Roberto. ujú. Roberto estudió con nosotros la secundaria, la preparatoria, hoy está estudiando algunos cursos adicionales para poder incluso entrar en la universidad. Pero ¿cuál es el reto de Roberto? Tiene 6 hijos. Incluso les hemos hecho alguna campaña de mochilas y útiles escolares Ujú. para sus hijos, una foto hermosa con todos sus hijos. Roberto vive a hora y media de donde está la obra donde trabajaba. Incluso cuando terminó la obra donde él estaba, siguió estudiando en otra aula que tenemos nosotros. Tenía que llegar todavía más temprano de su hora de entrada para poder tomar sus clases y después irse a trabajar. Y lo más increíble de Roberto es que, espero que no me escuche, y si me escucha, bueno, pues así es esto. Su esposa no Ujú. apoya su esfuerzo educativo. Su esposa le dice, ¿y para qué sigues estudiando, Roberto? Esto no tiene ningún sentido. Y Roberto le dice, quiero ser un ejemplo para mis hijos. Y todos los hijos de Roberto están estudiando. Uno de ellos incluso ya está en la preparatoria. Entonces, son estos ejemplos de vida, de verdad, de cómo la educación sí puede cambiar, pero tiene que ser una decisión personal, casi, casi que día a día. Oye, me surgió ahorita la duda bueno, de esta historia que me cuentas de Roberto, porque pues también es importante pues el apoyo de la familia, de los seres queridos, pues pues para emprender ese proyecto, ¿no? De continuar con su educación. Eh, Nada más, o sea, el requisito nada más es que sean trabajadores de la obra en la que está el aula. ¿Pueden ellos invitar a alguna otra persona o no? En algunos casos sí, depende de la ubicación física del aula. Si es un proyecto que está en la etapa de cimentación, bueno, es riesgoso y solamente le permiten a las personas que trabajan ahí con su casco, con sus botas, con todo el equipamiento. Pero en algunas otras sí puede asistir la familia y te voy a poner el caso de totalmente contrario de Roberto. Es Nabor, un trabajador en un aula que teníamos en la Ciudad de México. Él venía de Puebla, hablaba náhuatl. Cuando llegó a la organización no hablaba español y terminó con nosotros la primaria y la secundaria. Pero lo lindo de la historia de Nabor es que cuando él termina la primaria le dice a su esposa, Anita, que entrara a trabajar a la obra como personal de limpieza para que también pudiera terminar la secundaria. Y terminaron el Ujú, mismo día ellos la secundaria, recibieron su ujú. certificado un 3 de mayo, además, Día de la Santa Cruz, Día de los Sí, Trabajadores claro, de la claro. Construcción. Ese día Nabor y Anita recibieron su certificado y también mostraron cómo puede ser un impacto positivo para la familia. A él, en diferencia del caso de Roberto, pues bueno, sirvió para decir, vengas a estudiar también. Anita se siguió ya con la prepa. Nabor dijo, no, yo ya me quedo aquí, pero Anita sigue adelante también con sus estudios. Qué bien, qué bien. Pues bueno, pues qué bueno es. ¿Y de qué tamaño bueno, más o menos de cuánto es la capacidad de las aulas? Porque pues bueno, me imagino que bueno, cuando es una construcción muy grande, pues hay muchísimos trabajadores y pues a lo mejor luego no se dan abasto. ¿De qué? Se adecuan al espacio, al número de trabajadores o son estables, nada más un cierto número? Mira, para entender un poquito cómo es la vida en un aula, son aulas multinivel.
¿Esto qué significa? Que al mismo tiempo puede estar estudiando alguien la primaria, que alguien la preparatoria, que alguien un curso de Excel, que Ah, alguien un ok. curso de Ujú. lectura de planos. No es una educación escolarizada donde el profesor se para enfrente del grupo con su pizarrón y el 1 de septiembre de cada año empieza el curso. No, es un aula multinivel. Lo que fomentamos es el estudio autodirigido, esto es que las personas aprendan a aprender. ¿Por qué? Porque la obra en construcción dura un tiempo muy finito, el Sí, aula sí, sí. dura lo que dura la obra y una vez que termina, cierra el aula, ya van a estar allá afuera, pues ellos ya a su control. Entonces queremos que aprendan a aprender para que puedan continuar con sus estudios. Por cierto, como es educación oficial, tienen una matrícula que aún si no estuvieran en el aula, ellos pueden concluir su primaria, su secundaria, su preparatoria de manera independiente o a través de nuestra aula a distancia. En la pandemia, Ah, ok. te podrás Ujú, imaginar ujú, que ujú. la construcción es declarada como no esencial, por lo tanto cierran todas las obras en construcción y nuestras aulas también cierran. Dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo les damos educación en línea a una población que no maneja bien la computadora, que no tiene un equipo computadora o celular y que no tiene internet? Bueno, pues lo hicimos a través de educación a distancia y literalmente a distancia, a través de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas. Recuerdo el caso incluso de un trabajador que se regresó a su pueblo y su asesor le llamaba a la tiendita de la esquina. Ahí lo Ujú, mandaban llamar para que él ujú. viniera y pudiera dar continuidad. Y quiero compartirte con mucho orgullo que este esfuerzo de mantener el trabajo con los estudiantes en medio de una pandemia nos llevó a recibir el Premio Internacional de Alfabetización de la UNESCO en el Ah, ok. 2021. La primera Ujú. fundación mexicana en recibirlo y espero que no la única, porque hay allá afuera muchísimos esfuerzos que vale la pena sean reconocidos. Entonces, las aulas son multinivel, así es que podemos atender a todas las personas que quieran sumarse, porque además no van diario 2 horas a clases. Cada quien va dedicando el tiempo que puede y armamos grupos de tal manera que podamos atender a todas las personas que quieran estudiar. Muy bien. Ahora, pues ahora, bueno, ya viendo pues todo el trabajo que hacen, ahora vamos con ustedes, es decir, del lado de ustedes. Bueno, pues primero, pues cómo es que tú llegas a la fundación, cómo te integras, cuáles han sido tus retos personales que te han llevado ahí a la fundación, que has tenido que enfrentar en la fundación, pero sobre todo también, porque yo creo que es importante, sobre todo para pues que gente que se dedica a la educación, pues vea que hay un ámbito que a lo mejor no están considerando, que es este, ¿no? De la educación, bueno, la educación para adultos, pero esto, y eso es lo que me intriga también. ¿Cómo es el modelo educativo o el método que ustedes utilizan? Digo, supongo que tiene que ser muy ágil, tiene que ser muy dinámico, tienen que ser maestros que manejen diferentes, pues no solamente la forma tradicional, sino pues ahora con lo que me dices, pues la tecnología, la educación a distancia y ahora la inteligencia artificial. Pero vamos por partes. Primero, platícame de ti. Claro que sí, pues mira, como decías al inicio, soy arquitecta. Eh, Muchos años me he dedicado a la comunicación de la arquitectura, entonces incluso cuando me platicaron de esta oportunidad de charlar contigo, dije, bueno, pues me encanta porque esto de la comunicación, de los libros y demás es lo mío. He tenido la oportunidad a través de mi trabajo profesional de escribir algunos libros por ahí de temas relacionados con la arquitectura, con la construcción, Ok. con la vivienda. Esta historia alguna vez la he platicado y es muy real y seguramente algunos se sentirán identificados. Ujú. Yo estudié arquitectura porque cuando uno está terminando la preparatoria y no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer de la vida, pues escoges alguna carrera. Y yo en esta ilusión de las juventudes dije, yo quiero hacer algo que me permita trascender. Ujú. Dije, voy a hacer edificios, la arquitectura es el medio ideal para trascender porque se queda tu obra más allá de tu vida como persona. En paralelo te platico que toda mi familia prácticamente se ha dedicado siempre a la educación. Mi mamá era maestra, mi abuelo era maestro, mis dos hermanas son maestras, entonces todo el mundo se ha dedicado a la educación y yo decía, no, yo no quiero ser maestra, yo esto de la educación, claro que no, yo quiero hacer algo por lo que trasciende.
y lo que es la vida y cómo te ponen las circunstancias en tu lugar y en el lugar que perteneces, estoy convencida de que la mejor forma de trascender en esta vida es a través de la educación y a través de tocar la vida de otras personas y permitirles a través de lo que les puedas tú aportar que crezcan y desarrollen su máximo potencial. Entonces, hoy estoy en una fundación que se Ujú, dedica a la ujú, educación, pero con mi otra pasión, mis otras dos pasiones, que son la arquitectura, y por eso conozco el trabajo pues de estos grandes héroes nacionales que son los albañiles, los plomeros, los carpinteros, pero también la comunicación. Entonces, bueno, de alguna forma se amalgama todo esto. Desde hace 9 años estoy yo como presidenta ya de esta organización. Anteriormente participaba yo en el patronato. ¿Y cómo llego aquí? Pues a través de todo el conocimiento que tengo de personas relacionadas con la construcción, ujú, desarrolladores, ujú. constructores, proveedores y demás. Pero llego a la fundación y me doy cuenta que esto es algo que verdaderamente me apasiona y que vale la pena el poder trascender a través de las personas. Y bueno, pues aquí me tienes renegando en su momento de la educación y dedicándome de lleno a ella. Ujú. Ah, pues qué bien. Ahora, ¿cuántos son los que participan, bueno, en la fundación, en el día a día de la fundación, pero cuántos maestros ustedes requieren y necesitan y cómo es el proceso, si les dan ustedes una capacitación especial, cómo es este proceso? Mira, es importante comentarte que los asesores son parte del equipo de la fundación, están contratados por la fundación, Ah, ok. no son voluntarios, sino porque tenga yo al contrario, vengan todos los voluntarios que quieran participar, pero estamos capacitarlos precisamente en nuestro modelo educativo, nuestro modelo andragógico, porque es para adultos, el cómo enseñar a los adultos a aprender, lo que te decía yo hace un momento, y es muy curioso porque la gran mayoría de nuestros asesores no son ni pedagogos ni normalistas. Tenemos biólogos, químicos, matemáticos, diseñadores gráficos, ingenieros industriales, todas las actividades algún abogado por ahí, todas las actividades que te puedas imaginar, pero son personas que les gusta enseñar, que les gusta, tienen esta pasión por ver a las personas crecer a través del aprendizaje, entonces los capacitamos en nuestro modelo y constantemente los vamos capacitando en las novedades que traemos. Cuando llega la pandemia, pues nunca habían hecho educación a distancia, nunca habían dado Ajá. una clase, no Ujú, se habían metido ni al Zoom. Entonces, bueno, pues desde ahí hay que empezarles a enseñar. Y hoy, con el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, hubo una empresa, que no sé si pueda yo decir el nombre de quién es la empresa que nos apoyó en este tema, pero junto con ellos desarrollamos el curso de inteligencia artificial para la vida cotidiana, preparamos a nuestros profesores para poderlo impartir y ahora ellos son los que lo imparten en las aulas a todo el grupo de asesores. Entonces, es el corazón de la fundación, nuestros ujú. asesores, justamente. Ah, pues qué bien, qué interesante. Digo, se, se ve que pues hay mucho dinamismo en esto, que no es una institución que ya se queda con una sola cosa, sino que van adaptándose y evolucionando con esto. Ahora, eh, tienen sus aliados, tienen los miembros de la fundación. ¿Cómo podemos participar las personas comunes y corrientes con el esfuerzo que ustedes hacen? ¿Cómo podría alguien sumarse? Además de, pues bueno, supongo que aceptan donativos, que aceptan que nunca sobra y siempre falta, pero ¿cómo podría sumarse, por ejemplo, pues en nuestro caso, del auditorio que sigue este canal, pues maestros, escritores, personas relacionadas con la educación? Mira, por un lado, bueno, desde luego los donativos, como dices, nunca nos caen mal. Tenemos un Ajá. programa que se llama Beca a un albañil. Es un Ah, donativo ok. recurrente con cargo a la tarjeta de crédito. Cada quien elige el monto que puede aportar y este recurso lo que nos permite es seguir comprando computadoras, el internet, los libros, todos los materiales educativos para que las personas puedan seguir estudiando. Es un donativo, somos donataria autorizada, por lo tanto podemos dar un recibo deducible de impuestos, así es que cualquier donativo que nos hagan, pues bueno, Ujú. además tiene ese plus que no es la razón por la que uno debería de donar, pero de alguna manera, bueno, pues
también ayuda y cualquier recurso que nos puedan dar nos ayudará muchísimo a nuestra labor. También podemos recibir donativos en especie. Por ejemplo, en este momento, actualmente estamos con la campaña Mochilas Llenas de Sueños. ¿Y qué es esta campaña? Son donativos de mochilas útiles escolares para los hijos de nuestros estudiantes. Yo Ujú. quiero que imaginen una niña que hoy recibe su mochila de Barbie y sus útiles escolares porque su papá está terminando la secundaria en la obra en construcción donde trabaja. La Ujú. motivación y el impacto que puede tener para esta niña el recibir esa mochila es increíble. Y casos como el de Roberto, que te platicaba hace un momento, que tiene 6 hijos, bueno, pues el regreso a clases es un momento bien complicado para ellos. Así es que si las personas que nos ven, que nos escuchan, quieren donar algunos útiles escolares, alguna mochila, estaremos encantados de recibirlos y poderlos entregar directamente a los estudiantes de nuestras aulas. También podemos recibir donativos de computadoras, de libros, de cuadernos, de cualquier material que pueda ser útil para las aulas. Pero me Ok. parece que lo que es más importante que las personas nos puedan regalar es su tiempo y su experiencia. El dinero siempre es bienvenido, pero que alguien vaya a un aula a leerles un cuento a los estudiantes, que alguien vaya a darles una plática sobre la importancia de la lectura, eso es muchísimo más valioso, porque si bien hay un asesor que está en el aula todos los días, el que pueda venir un voluntario a aportarnos su experiencia es maravilloso. Así es que encantados de que eso pudieran hacerlo las personas que hoy nos escuchan. Bueno, pues ya vamos a tomarte la palabra y pues bueno, cómo se pueden, cómo pueden encontrarlos? Digo, están en las redes sociales, tienen su página, tienen sus redes sociales, pero ya directamente, ¿cuáles son? Mira, nuestras redes son construyendo y C, o sea, como construyendo y creciendo, construyendo y C. Así es como nos pueden encontrar. Pero el otro día alguien me decía, y tiene mucha razón, que hoy la inmediatez es lo más importante en esta vida. Si tienes una idea de, oye, quiero ayudar, ahora le di una vez. Entonces les voy a compartir, si me permites, un número de WhatsApp Ok. donde mucho más fácil nos pueden contactar y decir, oye, yo quiero ayudar, oye, ¿cómo le puedo hacer? El número es el 55 37 22 93 44. Te lo repito, Ujú. 55 37 22 93 44. Y en este WhatsApp, platícanos lo que quieran. Oye, fíjate que mi primo es desarrollador y quiere poner un aula en su obra. Venga. Fíjate que conozco un trabajador de la construcción que no terminó la preparatoria y lo quiere hacer. Que venga también y lo podemos apoyar a través del aula a distancia. Oye, yo tengo una biblioteca que quisiera donar. Claro que sí, por acá venga. Oye, yo doy clases de inglés. Bueno, el inglés es una cosa importantísima para cualquier persona hoy en día. Oye, yo soy arquitecto, puedo enseñarles a leer planos. También venga, por favor. Y oye, yo tengo un medio de comunicación como tú, la labor que haces para poder difundir nuestro día a día de trabajo es, creo que de las cosas más importantes y por lo que te agradecemos muchísimo, Guillermo. No, pues muchas gracias y también gracias a ti porque pues yo creo que, digo, sobre todo en los momentos por los que no solamente el país, sino yo creo que el mundo, y que si nosotros, bueno, en muchos momentos la población, el pueblo pensaba que todo podría o todo tendría que venir del gobierno, ¿no? Que el gobierno es el que tiene que cargar con todo. Y la verdad es que todos, todos tenemos y todos tendríamos que contribuir dentro de lo que nos corresponde. Además de que, bueno, pues todos tenemos que trabajar para vivir, pero también podemos aportar para que los demás en determinado momento de su vida, pues puedan aprovechar lo que también nosotros hemos tenido la fortuna de gozar, ¿no? Que en este caso, pues es la educación, ¿no? La educación. Entonces, en ese sentido, pues bueno, a mí, pues yo también creo que también es apoyar con la difusión, ¿no? Que también los que nos están escuchando hasta ahora, también difundan esto, difundan esta charla y difundan también la actividad que ustedes hacen. Pero entonces, ahora lo voy a llevar ya más, un poco más para lo mío, lo de nosotros o lo mío, que son los libros y la cultura.
Eh, hay pocos, ahorita estaba tratando de recordar que son pocos las obras literarias en México donde pues se abarca o donde se trata como personajes a los albañiles. De hecho, pues la única que me viene a la cabeza pues es la de Vicente Leñero, Los Albañiles, que es una especie de thriller metafísico, ¿no? Sí. Porque bueno, Vicente Leñero estudió ingeniería y entonces terminó la carrera, pero luego se dio cuenta de que no, eso no era lo suyo, que lo suyo era escribir, Así nos pasa, un sí. poco como a ti, que lo suyo era escribir, pero pues como era el mundo que conocía, escribió Los Albañiles. Incluso, pues bueno, pues hay película, obra de teatro, él la hizo obra de teatro. Yo tuve la fortuna de entrevistarlo, de platicar con él, y a él lo que él decía es que el escritor tiene que sacarle provecho a las ideas, porque las ideas son escasas. Entonces a él cada idea que se le ocurría la pensaba en lo que ahora sabemos que es la multimedia, ¿no? Entonces hacía el libro, hacía la novela y luego le hacía guión de cine y luego le hacía teatro y así, ¿no? O hacía una obra de teatro y luego le hacía guión de cine y así la iba convirtiendo a otro medio, pues precisamente para ampliar la difusión. Entonces, pues yo veo ahí que, pues bueno, hay poco se ha abordado y tratado, ¿no? El ámbito, quizá porque precisamente, pues como se ve como algo, pues no sé, muy alejado Sí. del prestigio y de las cosas, que se pueden tratar, pero al contrario, yo creo que todas estas historias pues de éxito de la vida de las personas, ¿no? Y que también tiene que, porque pues así es la vida, tiene que haber otras historias pues también truncas, otras que no han logrado llegar, pero las que sí han logrado llegar, pues yo creo que vale la pena hacerlo. Entonces, pues es por una parte. Y por otra parte también, pues bueno, esto que nos mencionas, que pues está la puerta abierta, pues tanto para las donaciones de libros, ¿no? Las donaciones de libros que ustedes se pueden hacer a través de ustedes, porque bueno, yo tengo varios amigos que luego dicen, es que no aceptan, no, nadie está aceptando y pues quieren donar libros. Entonces, bueno, pues ahí esa es una ventana, ¿no? Que tiene la fundación. Y la otra, que es lo que más me llama la atención, que es precisamente ir a las aulas y leerles a los estudiantes, a los Sí, sí. estudiantes, ¿no? Que es una cuestión que Nada más. importante, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que me pusiste a pensar ahorita que decías que hay muy poca literatura de temas de albañiles y de construcción, y justo Ujú. pensaba yo en los albañiles. Si me permites hacerles un par de recomendaciones a A tu audiencia ver. que me hiciste pensar. Recordé una película, digo, no es mexicana, pero es española, de Antonio Banderas, que se llama Dolor y Gloria. Ujú. Si por ahí la pueden ver, estuvo hace algunos años en cartelera, pero es justamente la historia de un trabajador de la construcción que no sabía leer y escribir, un trabajador analfabeto. La película es muy buena, entonces por ahí Dolor y gloria. si la pueden revisar, creo que la van a sufrir, pero la van a disfrutar. Y cuando decías, oye, es que no hay libros ni nada, estaba yo pensando en un libro que a mí me gustó muchísimo, que es La Catedral del Mar, que Ujú. seguramente tú lo conoces y mucha de tu audiencia la conoce, que si bien el tema central no son los albañiles, al final de cuentas sí toda la historia y toda la magia de ese libro está alrededor de la construcción de una catedral, y cómo en aquel entonces los constructores eran magos. Es la Catedral de Barcelona, una catedral impresionante que la construyeron personas como tú y como yo y como todos los que nos escuchan, y me pone a pensar en, dices, es un grupo olvidado, medio, como que no lo tenemos bien identificado, pero hoy tú estás en tu casa seguramente, construida por un trabajador de la construcción. Quien nos escuche estará en un centro comercial, en su oficina, en la calle, en un puente, construido por un trabajador de la construcción. Entonces son bastante más
importantes de lo que imaginamos en el día a día, ¿no? Y bastante olvidados o dados o dado por sentado, ¿no? Porque bueno, pues, o sea, uno se pone a pensar, y ya no digamos en las pirámides, ¿no? Ya en las Exacto. pirámides. Nada más paseando nosotros aquí en la Ciudad de México, viendo los edificios, y pues uno, no, pues este Manuel Tolsá, o sea, uno piensa en los arquitectos y todo, Así pero es. ¿quiénes hicieron? ¿Quiénes tallaron las piedras? ¿Quiénes lograron levantar esto? Pues son Son ellos. miles, millones de personas que se dedicaban al trabajo de la construcción, ¿no? Entonces, creo que por eso también me llamó mucho la atención cuando supe del objetivo y del motivo de la fundación, que dije, qué padre, o sea, qué padre que hagan ese trabajo y ahora, pues bueno, que ya lo hemos conocido mucho más, pues yo creo que queda mucho más, pues claro, el esfuerzo que ustedes hacen y pues que ojalá pues sigan con éxito haciéndolo, pero también pues te quiero preguntar, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué son las cosas que tienen por delante? ¿Cuál es el objetivo? Digo, pues, siempre es pues ampliar, ¿no? Ampliar, crecer y todo, pero ¿qué proyectos tienen? Además de que el próximo año van a cumplir, va a ser su 20 aniversario, años ya. 20 años Así ya. es. Ujú. Pues mira, cuando me preguntan qué es lo que te gustaría para la fundación, y te lo voy a decir literalmente, yo les diría que no hiciera falta que existiera. Me encantaría que no hubiera un solo trabajador de la construcción que no supiera leer y escribir. Me encantaría que todos tuvieran la educación básica concluida. Desafortunadamente estamos muy lejos todavía de eso. Entonces, ¿cuáles son los siguientes planes? Eh, Expandir, desde luego, nuestro modelo a otras regiones. Hoy tenemos mucha presencia en Ciudad de México, desde luego, en Monterrey, Guadalajara, Mérida, toda la Riviera Maya, pero existe obra en muchos lados y obra de muchos tipos, vivienda, oficinas, parques industriales y centros comerciales, carreteras. Entonces, hay todo un mundo hacia allá por el que seguimos buscando y trabajando. ¿Qué planes tenemos? Poder expandir este modelo con otras industrias. Si bien la construcción, te platicaba yo, es la segunda con mayor rezago educativo, detrás de los pescadores y los agricultores, existen otras industrias con un rezago igual de tremendo, igual de dispersas, como puede ser la maquila, como puede ser la industria automotriz, que sí, claro, los coches son inteligentes, los que luego no somos tan inteligentes somos los que estamos produciendo Ajá. estos coches. Entonces, poder llegar a la industria hotelera, a la industria restaurantera. En los hoteles existen muchas personas, camaristas, cocineros, gente de la limpieza, jardineros, que de todas maneras no tienen la primaria o la secundaria terminada. Entonces, uno de los retos es poder llevar este modelo a otras industrias para que lo repliquen y realmente podamos hacer una diferencia importante. Otro reto que tenemos es seguir incorporando la tecnología para que las personas cierren un poquitito esa brecha digital. Esto que te hablábamos de la inteligencia artificial, por ejemplo, bueno, pero desde que aprendan a usar el celular, tenemos un curso que se llama Celumáquico, para que Ajá. aprendas a usar tu celular. Todos tenemos un celular. Creo que en México hay más celulares que personas, pero ¿qué pasa? No sabemos utilizarlo. Y una vez que sabemos utilizarlo, necesitamos saber cuidarnos en las redes. Así es que también queremos seguir difundiendo cursos de ciberseguridad, para que no te lo hackeen a Ujú, la primera y pierdas hasta la camisa. ujú, ujú. Y el tercero que a mí me encanta se llama ciudadanía digital. Hay que saber cómo comportarnos en las redes. Medio sabemos cómo comportarnos en la vida real. Cuando llegas a una reunión, cuando estás en un espacio público, también hay que saber comportarnos en el ciberespacio, en Internet y en las redes sociales. Entonces queremos seguir fortaleciendo también el tema de la parte tecnológica para que las personas tengan esta amplitud. Y otro que te va a encantar, seguramente que queremos seguir desarrollando, hemos trabajado algunos proyectos culturales dentro de la fundación, artísticos. Por ejemplo, uno de ellos en construcción. Es un proyecto de fotografía donde les dimos un taller de fotografía a los trabajadores, a los Ujú. estudiantes, para que conocieran un poco de encuadre, de luz, de cómo tomar fotografía. Les dimos una cámara durante 24 horas para que reflejaran su vida en la obra en construcción.
Son 102 fotografías extraordinarias, de verdad. Te vamos a compartir algunas de ellas Ujú. que hemos podido exponer en el Fotomuseo Cuatro Caminos, en algunos corporativos y recientemente en la Estación Bellas Artes del Metro de la Ciudad de México, donde 1,5 millones de personas pudieron ver el gran talento que tiene un trabajador de la construcción. No solamente construyendo el metro, no solamente construyendo Bellas Artes, sino también tomando fotografías sensacionales. Estas fotografías están a la venta por si alguien quiere comprar y poner una en su despacho, encantados. Y el segundo proyecto artístico que tenemos hoy en día es la Orquesta de Trabajadores y Trabajadoras de la Construcción. Ok. En algunas aulas les damos clases de música para que aprendan violín, cello, violonchelo, contrabajo, y tenemos una pequeña orquesta que toca música clásica. Y tú imagínate a un soldador, a un plomero, a una chica de la limpieza tocando el canon de Pachelbel, tocando el himno a la Ujú. alegría de Beethoven, mientras son trabajadores de la construcción. ¿Qué buscamos con esto? Mostrarles a ellos, a sus familias y a la sociedad en general que tienen mucho más talento del que podrían imaginarse. Entonces, bueno, pues también tenemos proyectos culturales que queremos seguir expandiendo. No, pues qué bien, fíjate. Digo, ahora sí como dices, pues bueno, uno quisiera que no existiera, pero pues ojalá, ojalá se realicen todos esos proyectos, se amplíen todos esos proyectos, porque pues sí son muy interesantes. Y te iba a preguntar una cosa. En otros ámbitos, bueno, supongo que también, pues bueno, por estar en el mismo campo de las organizaciones no gubernamentales, no hay otra asociación, otra institución así privada que se encargue, por ejemplo, de la educación en otros ámbitos laborales, como los que mencionas, o ustedes son pioneros en ese sentido. Pues desafortunadamente somos prácticamente los únicos que hace este ejercicio. Ojalá podamos llevarlo a otras industrias y a otras organizaciones, y no solamente en México. Tenemos ya algunos trabajos avanzados para llevar el proyecto a Argentina, para llevarlo a Guatemala, para llevarlo a Perú, donde existe también un rezago educativo entre los trabajadores de la construcción o entre otras industrias. Entonces, bueno, pues nos encantará. Y además, la ventaja de ser una organización no lucrativa y lo que nos dedicamos a ayudar es a ver, todos los que quieran hacer esto, vengan, vamos a hacerlo en otras industrias. No, Claro, a no, no nos van sumar. a robar mercado, porque esto no es un mercado, esto es ganas de ayudar. Y algo que yo destaco mucho, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que atienden a los niños, a la primera infancia sobre todo, porque los niños sin duda son el futuro de este país. Yo los invito a que veamos el presente, y el presente son los adultos en edad productiva. A veces no los volteamos a ver porque ya están chambeando, sí, pero una persona que aprende a leer y escribir, una persona que aprende de computación, se vuelve más productivo de manera inmediata, y eso se va a reflejar automáticamente en el desarrollo económico de este país. Entonces, claro que veamos por los niños, claro que veamos por el futuro, pero ¿qué les parece también? Podemos ver por el hoy y por el crecimiento ahorita de este país. Sí, y sobre todo porque, bueno, ellos, pues no por nada se les dice maestros, este, tienen un gran conocimiento, sobre todo cuando ya tienen varios años trabajando, todo un conocimiento que pasa ahora sí que del maestro al alumno, ¿no? Del maestro al chalán, como se le llama, Sí, 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 del maestro al chalán, y que después ya se vuelve maestro, y que incluso pues llegan a saber más que los propios arquitectos. sin duda, ¿No? sin duda. Porque bueno, seguramente lo has visto en las redes sociales, a este arquitecto que ya es famosísimo, pero que no se llama así, pero como es su despacho es Juve, pues todo el mundo le dice el Arqui Juve, que hace unos TikToks muy interesantes donde explica todas las cuestiones de la construcción. Y luego ya se mete en cosas pues que no son de su ámbito, pero pues causa polémica, y pues ahí luego se anda peleando. A mí me cae muy bien, porque además tiene una gran capacidad de comunicación, ¿no? De transmisión de la comunicación. Pero siempre lo que me llama la atención son cuando aparecen los, los trabajadores, los albañiles, o sea, los de la obra, que son allí ya luego ya juegan hasta una especie como
pues como de sketch, ¿no? Ujú. Porque también, y eso creo que también, digo, pues sí, sí es muy ardua la labor y todo, pero sobre todo para sobrellevar pues el trabajo tan duro y pues lo que significa, hay un gran humor y hay un gran sentido de pertenencia. Digo, pues siempre va a haber broncas y desacuerdos, todo, pero además se divierten mucho. Bueno, es lo que yo me imagino, ¿no? Además, pues en términos pues de lenguaje, ¿no? Así bien Pues, florido. ajá, o sea, los términos de lenguaje y todo eso, pero sobre todo creo yo que ahí adentro de la obra se va creando un sentimiento de comunidad, ¿no? Porque pues finalmente, pues todos están en el mismo barco y también, pues, también dependen unos de otros, ¿no? Porque si uno no se pone Sí. buzo a la hora del andamio, de cosas así, pues está la seguridad de todos los demás también, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas, digo, yo ya me estoy imaginando el mundo adentro, este, pero que también es una cosa que no lo vemos todos los días al pasar en una obra en construcción y lo vemos, pero no nos llegamos a imaginar, ¿no? Todo lo que hay detrás de, 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 de las rejas de la construcción, ¿no? Y sabes que además les encanta lo que hacen, que eso es algo bien, bien interesante. Eh, Tenemos un caso, otro trabajador, Claudio. Claudio es plomero. Él estudió con nosotros primaria, secundaria y preparatoria. Y cuando yo un día platicaba con él y le decía, oye, ¿y ahora qué quieres hacer de la vida? Y me dijo, a mí me encantaría estudiar ingeniería hidráulica, porque yo quiero seguirme dedicando a esto. A mí me encanta el asunto de la plomería. Lo único que quiero es ahora ser el Inge, ya no tener que cortar yo los tubos. Entonces, en realidad quieren estudiar no para dejar la construcción, quieren estudiar para poder seguir creciendo. Y me decía un trabajador hace algunos años, él se alfabetizó con nosotros, pero me decía es que las fuerzas no me van a durar para siempre. Entonces no voy a poder seguir cargando los bultos de cemento todo el tiempo. Yo lo que quiero es poder seguirme dedicando a este tema, pero ya no tener que hacer el trabajo físico tan pesado. Entonces, disfrutan tanto porque es algo que les apasiona. Y te cuento finalmente otro trabajador de un aula también en la Ciudad de México, él es soldador y me decía, es que yo sé muy bien cómo cortar los tubos del tamaño que necesito, porque lo hago a cálculo, pero me encantaría saber el teorema de Pitágoras para poder entender matemáticamente de qué tamaño es mi tubo y ver que de verdad lo puedo yo hacer. Bueno, pues ahí lo tienes aprendiendo el teorema de No, Pitágoras. Tenemos incluso y lo sabe un videíto por ahí. y lo sabe empíricamente, ¿no? O sea, lo Exactamente, sabe empíricamente y lo aplica, pero no sabe la teoría, ¿no? No sabe por qué, exactamente. ¿no? Eso es muy bonito y es muy interesante. A mí me gusta mucho, pues yo no lo siento que lo pierdo, sino ya más bien conozco cosas que no sé. Entonces siempre me gusta ver cómo otras personas hacen las cosas. Entonces, veo desde cómo se reparan los zapatos, o sea, las personas que tienen su reparadora de zapatos y cómo los reparan. Y veía, por ejemplo, los que limpian albercas. Ujú. Y pues que es un trabajal, ¿no? Digo, yo nunca he tenido alberca y supongo que nunca tendré, pero me llama la atención, o sea, todo el proceso que implica porque pues es conocimiento de química, ¿no? Pero entonces, este que yo veía usaba ya una aplicación para Ok. calcular cuánto le tenía que echar y cuánto Ujú, ujú. tenía la cantidad de todo eso. Y pensaba yo que también ya en la construcción, pues también ya hay esta utilización de aplicaciones y de cosas, pues para medir, para que esté, ¿no? Porque pues antes se echaba El hilo así, el hilo, el literalmente. peso para que no se fuera y todo todavía sigue siendo muchas veces, pues, empírico, pero con la tecnología y la inteligencia artificial, pues ahora tienen que saber de eso, ¿no? Pues mírame, Aplicaciones y cosas de todo eso, ¿no? me decía un decano de este tema inmobiliario,
el ingeniero Víctor Requejo, que tiene muchísimos años en este tema, Ujú, y me decía hace poco, cuando tú piensas en los coches que construyeron los hermanos Ford o Ford, ujú. contra el coche de hoy de Tesla, bueno, es un cambio radical en ciento y pico años. Pero cuando tú piensas cómo se construyeron las pirámides de Egipto y cómo se construyen hoy las casas, es exactamente el mismo proceso, ladrillo con ladrillo, mezcla para que se pegue y es exactamente el mismo. Entonces, en el sector de la construcción y particularmente en la construcción de vivienda, no te creas que ha cambiado mucho el asunto. Sigue siendo un tema de ladrillo con ladrillo, ponlo derechito, ponle el hilito y demás. Creo que ahí hace falta mucho tema de tecnología, pero también va de la mano con este tema del rezago que te decía yo al inicio. Son personas que se fueron quedando, que no tienen conocimientos de tecnología, que tienen un amplísimo razonamiento matemático, porque como dices, lo pescan a la primera, dos bultos de cemento con uno de cal y el agua y lo pueden hacer, pero no tienen el conocimiento técnico y no tienen la comprensión de lectura. Que regresando al tema que hoy nos tiene aquí contigo en tu programa, es el gran reto que tenemos en nuestros estudiantes. En matemáticas sacan 10 todos, pero la comprensión de lectura, si en México en general hay un tema, bueno, pues en este sector hay un problema también. Pues qué interesante. Pues, pues, pues muchas gracias, mi querida Roxana. Pues ha sido un gusto conocerte y ha sido más gusto conocer pues toda la actividad de la fundación. Pues espero que con, espero contribuir a la difusión de, de, de las actividades que son muy interesantes y sobre todo pues desearles mucho éxito y pues también pues que a nuestro público también le sirva de conocer y también pues que apoyen, ¿no? Ya vimos las formas que se puede apoyar, no necesariamente digo si pueden apoyar, pues bienvenido, pero también hay otras formas, la propia presencia, la propia difusión también, ¿no? Difundir el trabajo para que se conozca y para que pues siga funcionando. Es paradójico el hecho de decir, bueno, pues yo preferiría que no hubiera eso, pero al contrario, por otro lado, pues hay mucho por hacer. Entonces, pues te felicito y felicito a todos los miembros, todos los participantes de la fundación por el gran trabajo que hacen. Y pues muchas gracias por compartir la experiencia y pues estamos en contacto para el próximo año, el aniversario, los 20 años, a ver este, qué cosas hacen para la difusión. Y pues muchísimas gracias, Roxana. Al contrario, Guillermo, por el espacio, por la plática, que además estuvo muy amena. Cuando te das cuenta, ya llevamos una hora platicando y podríamos seguir. Gracias por difundir nuestra labor. Y yo nada más cerraría diciéndole a tu auditorio, ojalá ayuden esta causa, ojalá les haya resonado y digan, es un sector al que quiero apoyar. Pero si no, yo los invito a que apoyen cualquier causa que les mueva el corazón. Creo que la única manera que tenemos para salir adelante en este país y en este mundo es ser generosos, es devolver un poco de lo que hemos tenido en la causa que les guste. Si les gustan los animales, apoyen organizaciones de animales. Si quieren ayudar a los adultos mayores, venga. Si quieren limpiar playas, limpien playas. Pero por favor, no nos quedemos quietos. Que esto nos sirva de motivación para que aquella causa que te resuene, vamos a apoyarla y vamos a ayudar. Sí, y sobre todo, no esperar que todo llegue de fuera o que todo llegue por el gobierno, porque todo mundo, todos podemos apoyar y todos, y si esto va a salir adelante, el mundo, ya no digamos del país, el mundo va a salir adelante, va a ser porque todos apoyemos, todos contribuyamos en la medida de lo que cada quien pueda. A veces piensan, y yo, pues es que yo, ¿qué puedo hacer? No, puedes hacer mucho, Claro. desde, desde presencia, desde difusión, ¿sí? Que no cuesta mucho, pero también, pues, con compromiso, ¿no? También el compromiso también ayuda mucho. Entonces, pues muchas gracias, Roxana. Eh, yo voy a seguir con el programa.
porque tengo que hacer los avisos parroquiales, ¿no? Muy bien. De que acostumbro. Entonces, pero pues te agradezco muchísimo tu tiempo y tu atención, y pues también ha sido muy esclarecedora y muy rica la charla contigo. Muchas Perfecto. gracias. Muchísimas gracias y un gusto. Árale, pues. Pues muchas gracias a Roxana por su tiempo, por compartir con nosotros pues toda la actividad que realiza la Fundación Construyendo y Creciendo. Pues bueno, pues ahí está abierta la invitación para todo aquel que quiera apoyar en el ámbito cultural. Pues bueno, pueden donar libros a la Fundación, pueden ponerse en contacto con ellos para ir a leer en las aulas, leerles en las aulas a los compañeros albañiles. Y sobre todo, y eso es a mí también lo que más me interesa, pues ahí están los temas, ahí hay tema para la escritura, ¿sí? No es que pues hay que investigarle, hay que hacerle, ya hablábamos, ya nos daba allí unos ejemplos de obras, de películas relacionadas con el tema, pero ahora sí que los albañiles son unos personajes poco recurrentes en la literatura y en la literatura mexicana. Por ahí, si algunos de ustedes pueden compartir en la sección de comentarios alguna novela, algún cuento donde los personajes sean, pues, de este ámbito, del ámbito de la construcción, albañiles de hoy, de esta época o del pasado, pues les agradeceré muchísimo que compartan con nosotros y pues con los miembros del canal. Pues bueno, pues muchas gracias a Roxana. Y pues bueno, vamos a continuar. Este, este, esta, déjenme ver la fecha. Este 29 de agosto se inaugura la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Pachuca. Y pues bueno, habíamos dicho que íbamos a estar el viernes, no vamos a estar ese día de la inauguración, pero sí vamos a estar el sábado. El sábado vamos a tener dos actividades. A las 11, a las 12 del día vamos a estar con nuestro querido amigo Enrique Reynoso, el presidente de la Asociación de Lectores y Coleccionistas del Quijote, vamos a estar ahí en un conversatorio sobre el Quijote contra la inteligencia artificial, que va a estar muy interesante. Luego, a las 5 de la tarde, vamos a estar presentando, aquí lo tengo, el libro Bosque de Haikus de José Luis Mendizábal Montes. Aquí lo tenemos, allá vamos a estarlo presentando. Y el domingo vamos a presentar eh, el libro de Luis Fernando Escalona, La Sociedad de los Vagos, que bueno, que ya lo tuvimos en el canal también a él, pero pues bueno, esto sale antes de la presentación, entonces también aprovechamos para avisarles que vamos a estar allá presentando el libro de Luis Fernando Escalona, y también pues todo parece indicar que vamos a estar también el martes presentando el libro, nuevamente el libro de mi querido Marciano Dovalina, México y sus marcianos, también allá en la feria del libro, la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Pachuca. Allá vamos a estar. Bueno, entre otras cuestiones de noticias, pues bueno, el pasado martes 21, presentamos finalmente el libro de José Filadelfo García, Introducción a la poesía de José Resex Saade, que finalmente ya lo tengo en mis manos, el libro de José Filadelfo García, lo presentamos en la librería Bonilla, donde, pues bueno, pues eh, agradezco pues la asistencia de mi querido
Jorge de Champs, de su bella esposa y de nuestra querida amiga Eva, de que estuvieron ahí presentes y que presentes en la librería. También José Filadelfo Pepe, pues tuvo bien hacerme dos muy bellos regalos, bueno, varios, pero estos son los dos primeros. Tuvo a bien regalarme la versión eh, hecha por el propio autor de José Resec Sade, de Manolete, el último califa, uno de los dos libros, de los dos poemarios que publicó en vida José Resec Sade, ¿sí? Posteriormente, pues bueno, yo pienso publicar en alguna publicación el texto que escribí para la presentación del libro, pero bueno, este es una verdadera joya que, pues bueno, tuvo a bien regalarme José Filadelfo. También me regaló precisamente un pequeño ensayo de José Rexexade, Meditaciones del Quijote, ensayo, que es un casi folletito, donde incluye pues bueno, sus meditaciones, algunos ensayos breves, reflexiones breves sobre el Quijote. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y pues también me regaló José su primer poemario, Lisonjas, que también, pues bueno, fue también, aquí está, con, miren, no me había fijado, con un, una nota en la contraportada de Amparo Rubín, de la compositora. Y pues aquí está, miren, aquí está Filadelfo cuando era muy joven antes del accidente. Estaba muy joven. Pues son poemas de juventud. Y me regaló Cantos y Enfermedades, antología de cuento y poesía, que pues él insiste en que yo lo anduve regalando, que yo lo regalé y luego que ya está, o que me deshice de él y luego lo pusieron en venta en Mercado Libre y entonces pues me lo volvió a regalar. Yo estoy casi seguro que lo tengo por ahí en las cajas de los libros que todavía no alcanzo a montar en los libreros, pero yo recuerdo que pues sí, efectivamente me lo regaló. Trae pues es muy bueno esto. Y entonces, pues bueno, pues muchas gracias a José Filadelfo García por todos los regalazos. Y también aprovecho para adelantar que va la presentación que habíamos hablado de la presentación del libro He aquí al hombre de de Gustavo López, de mi querido amigo Gustavo López, que según esto iba a ser el 9 de septiembre en el péndulo de la colonia Roma, se cambió a el lunes 8 de septiembre a las 7:30 en el péndulo de la colonia Roma. Ahí estaré acompañando a mi querido Gustavo López en la presentación de su poemario He aquí al hombre. Entonces, pues bueno, también son parte de las actividades. Y como siempre, pues bueno, para eh, reiterar que bueno, que estamos empezando nueva etapa de nuestros talleres literarios en septiembre y estamos dando un descuento, un bono de descuento de 45% a quienes se inscriban antes del inicio de los talleres en septiembre. Estamos hablando del taller de poesía de los lunes, de 6 a 8 de la noche,
el taller de narrativa de los miércoles, también de 6 a 8 de la noche, y del taller sabatino de creación literaria, de narrativa y poesía, de los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Son los talleres. El costo que tienen 12 sesiones, o sea, 12 sesiones en vivo a través de Zoom, más 12 sesiones grabadas con los temas con temas literarios de cada taller de poesía, de narrativa, van a ser por nada más 2,500 pesos. Entonces, 2,500 pesos, si ustedes pagan antes de el inicio en septiembre de los talleres, van a llevar este bono, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa es la invitación a que se inscriban. Todos los datos están en los comentarios, en la descripción del programa y en todas mis redes sociales. Ahí ustedes pueden encontrar para inscribirse y para suscribirse a los talleres. Y pues bueno, como siempre, pues bueno, les sigo invitando a que adquieran Antología de lo Indecible, cuentos de Guillermo Vega Zaragoza, que está disponible en librerías Gandhi, en librerías del Sótano, en librerías Educal y en librerías del Fondo de Cultura Económica. Allí todavía lo pueden encontrar y obviamente, en sus librerías en línea. Y también tenemos, aún está en circulación, la tertulia Ensayos sobre Literatura Mexicana de Guillermo Vega Zaragoza, la tertulia, que lo pueden encontrar aún en Gandhi y en Amazon. Ahí pueden encontrar ejemplares de la tertulia Ensayos sobre Literatura Mexicana. Bueno, pues como se dice, sin más, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias.